¿Cómo están? Buenos días a todos. Bueno, vamos a hacer algo que hicimos hace un momento también con los que estuvieron en el otro servicio. Sé que han estado orando por sus pastores. Sabemos que están pasando por un tiempo de tribulación, pero también sabemos que Dios está ahí, que Dios está obrando, que Dios está sobre sus vidas. Y bueno, el pastor Rubén pues es un hombre que Dios ha usado para mi vida también, juntamente con su familia. Son gente que ha inspirado mi corazón, a nuestra familia también. Y bueno, son una gran bendición. Y quisiera que inclináramos ahí nuestra cabeza y oremos un momento por ellos, pidiendo que Dios esté trayendo sanidad a sus cuerpos en medio de este tiempo y que Dios les fortalezca, ¿sale? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en el nombre de Cristo, declarando tu poder, tu palabra, tu obra, Señor, en la vida de tus hijos, la vida del pastor Rubén, la pastora Raquel. Declaramos tu mano de poder, tu gracia, tu favor sobre ellos. Declaramos que tú estás obrando ahí, que ellos en este tiempo, Señor, están bajo tu mano, bajo la sombra de tu gracia. Y declaramos, Señor, que no hay nada que pueda venir a traer consecuencias a sus cuerpos, porque tu mano sanadora está sobre ellos. Bendecimos la vida de sus hijos, la vida de Abby, de Areli, la vida, Señor, de Abraham. Declaramos tu gracia, tu poder, declaramos tu presencia sobre sus vidas y declaramos que ninguna arma, Señor, prospera contra ellos. Los declaramos en victoria y en salud completa. Declaramos tu amor y tu misericordia sobre ellos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, familia, pues quiero agradecer al pastor Rubén por la confianza que nos da, la pastora Raquel, de que estemos aquí con ustedes esta mañana. Reciban un saludo de mi esposa, de mis hijos y también de la iglesia. Y bueno, hoy me acompaña un líder de la iglesia, Adrián, que está aquí adelante. Y bueno, que el Señor nos ayude a poder escuchar su palabra. Pues bien, he titulado esta plática porque le ponemos un nombre, ¿verdad?, para poder identificar de qué se trata. Y bueno, le he titulado a esta plática De regreso al lugar de mi propósito. De regreso al lugar de mi propósito. Ahora, cuando hablamos de regreso, estamos sencillamente solamente diciendo que es volver al lugar de donde se salió. Es decir, el lugar donde un día se estuvo, un lugar donde estábamos y en algún momento salimos. Propósito pues es la firmeza o la firme determinación de alcanzar algún objetivo en relación a la intención con la que se realiza una acción. Escuchen bien, volver nuevamente al lugar de mi propósito. Ese propósito es algo que nosotros, a final de cuentas, ya Dios lo asignó a nuestra vida. Propósito es algo que queremos llegar, un objetivo al que queremos llegar, algo que queremos que se cumpla o que suceda. Y cuando hablamos de propósito, el propósito nunca se llega a cumplir cuando el propósito no tiene compromiso. Cuando el propósito tiene un compromiso, siempre se llega al cumplimiento de él. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, si tú tienes el deseo de ser un abogado, pero tú no tienes compromiso de levantarte temprano, de ser disciplinado, nunca vas a llegar a eso, por mucho que lo desees. Y hay mucha gente cristiana que tiene muchos anhelos de muchas cosas y manifiesta la fe como con una actitud de creer que si yo creo sucede, pero eso simplemente es un espíritu religioso. La única fe que es activa es la que tiene acción. Es decir, el propósito que tiene acción es un propósito que va cargado de fe. Es un propósito que lleva fe y que nos provoca activarnos para lograr verlo. Pero ahora, el propósito siempre está en un lugar. Está en un lugar que Dios ya te asignó, un lugar que ya determinó Dios para tu vida. Ahora, cuando hablamos a final de cuentas de propósito, lo diré de esta manera. Propósito es el lugar o es la razón de mi existencia. Es decir, que yo le encuentro sentido a mi existencia. Cuando tú le encuentras propósito a tu vida, tú vas a pensar con pasión, vas a hablar con pasión, vas a actuar con pasión y entonces le vas a dar un sentido de pasión
a tu existencia. Mientras tú no tengas un propósito, siempre te vas a preguntar: ¿para qué nací? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es la razón por la que estoy aquí? Pero cuando encuentras propósito, entonces tu vida se transforma en un giro totalmente, porque comienzas a darte cuenta y a ir descubriendo que la vida tiene sentido, que hay un sentido por qué naciste en esa familia, que hay un sentido por qué vienes a esta iglesia, que hay un sentido por qué perteneces a esta comunidad, que hay un sentido por qué tú eres un mexicano. ¿Sí me entienden? O de otra nacionalidad. Pero hay sentido, ¿no? Se encuentra sentido a la vida cuando hay propósito. Cuando no hay propósito, no se descubre y se pierde el gozo, se pierde la alegría. Entonces necesitamos, a final de cuentas, entender esto. Ahora, todo ser humano, a final de cuentas, todo ser humano tiene la necesidad interior de sentir para qué está aquí. Siempre hay algo que nos hacemos preguntar: ¿por qué estoy aquí? Y siempre estamos buscando, tratando de encontrar la razón de nuestra existencia. Y cuando el propósito se revela a tu vida, entonces tú puedes, a final de cuentas, disfrutar lo que haces principalmente para Dios. Segundo, lo que haces en tu casa. Tercero, lo que haces para tu persona. ¿Sí me entiendes? Todo eso es algo que Dios, a final de cuentas, ha puesto en nuestra vida. Ahora, para nosotros los cristianos, las cosas pues no pasan por casualidad. Dile que está a ti: lo que vives no es por casualidad, sino que tiene un propósito en la voluntad de Dios. Nosotros vivimos por propósito, no por casualidad. Es decir, las experiencias vividas, cuando estás anclado a la voluntad de Dios, lo que vives no es una casualidad, es un propósito. Es algo que va a suceder y que te está encaminando al lugar. Miren, la voluntad de Dios sirve para acercarnos al propósito que Dios nos ha determinado. Por ejemplo, Jesús vivió haciendo la voluntad de Dios y fue acercado día a día al propósito por el cual vino a la tierra: morir para que tú y yo tuviéramos salvación. Primeramente, claramente, agradar al Padre, y segundo, para que tú y yo tuviéramos esa experiencia de vida. Entonces, si hay un propósito en tu vida, siempre va a existir la voluntad de Dios. No existe el propósito de Dios en tu vida sin que vivas en la voluntad. Tú no puedes llamarle propósito a tu vida de lo que estás viviendo si estás fuera de la voluntad de Dios. Tú tienes que estar dentro de la voluntad de Dios para que esa voluntad te vaya acercando día a día a tu propósito, a lo que Dios asignó para tu vida. Ahora, cuando leemos el libro de Jueces, capítulo 21, el versículo 25 en la NTV dice: en esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía lo correcto, según su propio criterio. En ese tiempo dice la Biblia que Israel no tenía un gobierno, no tenía un rey. Y a falta de gobierno, a falta de rey, dice que el pueblo hacía lo que le parecía lo correcto. Escuchen, no estaban haciendo lo que les parecía mal, sino lo que les parecía lo correcto según su propio criterio. No estaban haciendo algo que para ellos era algo malo, sino que para ellos era algo correcto, algo bueno. Pero que nuestro criterio diga que es lo correcto no significa que es lo correcto. Que nosotros le llamemos correcto a las cosas bajo nuestros propios conceptos o propios criterios no significa que sea correcto. Este pueblo hacía las cosas según su propio criterio. Pero cuando leemos, por ejemplo, en este versículo, pero en la traducción lenguaje actual, dice: en aquella época los israelitas todavía no tenían rey, y cada uno hacía lo que le daba la gana. Dile que está al lado de ti: ya te cacharon ahora sí. Cuando alguien vive sin autoridad, sin gobierno, sin rey, siempre va a vivir haciendo lo que le pega la gana. Cuando, por ejemplo, cuando nosotros como mexicanos no aceptamos el gobierno que está, siempre estamos haciendo lo que nos da la gana, porque no lo respetamos. Cuando los hijos no aceptan la autoridad de los padres, comienzan a hacer lo que se les da la gana.
Cuando los miembros de una iglesia no aceptan la autoridad pastoral, comienzan a hacer lo que se les da la gana. ¿Por qué? Porque no viven bajo un gobierno. Ahora, como iglesia, si nosotros no aceptamos el reinado de Dios en nuestras vidas, vamos a estar haciendo lo que bien nos parece, lo que creemos que es correcto, y segundo, lo que nos da la gana. Eso es algo que muchas veces sucede en la vida cristiana. Por ejemplo, ahora que vivimos todo este tiempo de pandemia, mucha gente se desconectó de la vida espiritual y comenzó a hacer lo que le daba la gana. Di conmigo, lo que le daba la gana. ¿Sí me entienden? O sea, la gente hizo de su vida lo que quiso porque perdió el enfoque y el discernimiento de entender que tiene un rey. Que aunque no estábamos en la iglesia físicamente, la iglesia seguía, y que teníamos el rey no ha muerto, el rey sigue vivo por la eternidad, y que teníamos un gobierno que muchos cristianos no aceptaron, y que a través de no aceptar ese gobierno comenzaron a hacer de su vida un papalote. Y eso, dile al que está al lado de ti, eso es muy peligroso, muy peligroso. Ahora, automáticamente, cuando estamos en el libro de Jueces y pasamos al libro de Ruth, es lo siguiente. El versículo 1 del capítulo 1 de Ruth dice aquí: en los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Malón y Kelión. Eran efreteos de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. Escuchen bien, no había rey. En Jueces leemos que cada quien hacía lo que bien le parecía. Según su propio criterio, hacían lo correcto. Es decir, no tenían un enfoque solamente de no hacer las cosas buenas, sino creían que estaban haciendo las cosas buenas según su propio criterio. Y cuando llegamos a este capítulo 1 de Ruth, notamos primeramente un suceso que un pueblo está viviendo, y que también las familias de ese pueblo comenzaron a tener un hambre severa. Todas las familias del pueblo de Israel estaban viviendo lo mismo. No era una excepción. Todos estaban pasando por lo mismo. Pero notamos que resaltan a un hombre llamado Elimelech, que toma a su familia y se la lleva a los campos de Moab, porque ahí está lo que puede proveer, cubrir su necesidad. Ahora, pareciera que fuera algo incorrecto que un hombre que es responsable de una familia tome a su familia y la lleve a los campos de Moab para que coma. No se ve nada incorrecto. No se ve que fuera incorrecto. Tomó a su familia. ¿Qué quería este hombre? Este hombre quería lo bueno para su familia. Este hombre quería que su familia no pasara hambre, que su familia no tuviera necesidad. Es decir, de ninguna manera se ve que este hombre quiera hacer lo incorrecto. Quiere hacer lo correcto. Tiene una preocupación por su familia. Pero los toma y dice claramente que los lleva a Moab. Ahora, ¿quién es Elimelech? Su nombre significa Dios es mi rey. Elimelech tiene un nombre que vivía bajo un gobierno, bajo un límite, bajo una autoridad. Una autoridad no solamente es para traer orden o para poner límites. Una autoridad también sirve para prosperar la vida de los demás. En sí, la palabra autoridad significa ayudar a crecer. Y cuando Proverbios dice claramente que un buen gobierno, dice cuando hay un buen gobierno, el pueblo prospera. Cuando alguien tiene un gobierno que es bueno, siempre va a prosperar. Ahora le pregunto, ¿cree que Dios sea bueno? ¿Cree que Dios como rey sea bueno? Claro, Dios siendo rey va a ser bueno. Por lo tanto, en cualquier momento la vida de Elimelech iba a prosperar. Pero él tenía necesidad, su familia tenía necesidad, tenían hambre. Ahora era un hambre severa, no era cualquier hambre. No era el de que no desayuné y tengo un hambre como del demonio, ¿no? Dicen por ahí, ¿no? Un hambre así como ya quiero llegar a la casa y comerme lo que sea.
No, este era un hambre de verdad. Está comprobado que la gente que realmente ha pasado hambre es gente que lleva 3 días sin comer y después al cuarto ya tiene un hambre severa. ¿Sí me entiende? ¿Cuántos han ayunado 3 días? Ya saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Cuando ayunamos, no sé, pero parece que se multiplica el hambre, ¿no? Pero tenemos mucha hambre. Y bueno, a final de cuentas, este hombre quería hacer lo bueno, pero escuchen bien, ¿qué hizo este hombre? Tomó a su familia y la sacó del lugar de su propósito. El lugar del propósito de esta familia era Belén, y este los tomó y los llevó a los campos de Moab. Los llevó a otro lugar. El versículo que acabamos de leer referente a Elimelech: Dios es mi rey, Noemí, que significa placentera o dulce, y tuvieron 2 hijos, Malón, que significa enfermedad, y Kelión, que significa agotamiento y debilidad. O sea, los nombres de los papás bien chidos, ¿no? Como Carlos Alberto, ¿no? Y no, María Magdalena, ¿cierto? No, Carlos Alberto. Y después tienes a los hijos y le pones Anacleto Clodomiro. O sea, no manches, o sea, el hijo dice: no manches, papá, te manchaste, ¿no? Es como que tú bien chido tu nombre y el mío, por ejemplo, el mío Raúl con 4 letritas y un acento, ¿no? Pero ¿quién le va a poner este nombre a sus hijos? Quizá ustedes no le pongan ese nombre a sus hijos, pero sí le asignan ese nombre a sus días. Días de debilidad, días de agotamiento, días de enfermedad, días de situaciones complicadas en la vida. Pero escuchen bien, llega un momento que cuando la vida está golpeando nuestra puerta y las situaciones se vuelven adversas y las situaciones se vuelven peligrosas en nuestra vida, nosotros reaccionamos y queremos hacer, entre comillas, lo correcto. Lo que este hombre hizo fue llevarse a su familia a los campos de Moab. ¿Para qué? Para que no murieran de hambre. El punto es que los llevó a los campos de Moab. Y Moab significa tinaja de basura, porque cuando alguien tiene demasiada hambre, va a buscar en cualquier bote de basura para saciar su necesidad. Y este hombre quería saciar su necesidad, quería saciar la necesidad de su casa, de su familia, y los llevó a los campos de Moab. Los llevó a la tina de basura, a la tinaja de basura, al bote de basura. Quizá usted y yo no hemos tenido esa hambre como algunas personas la han tenido, o quizá la hemos tenido en algún momento, pero cuando alguien tiene un hambre severa, va a buscar en los botes de basura. Cualquier bote de basura lo vas a destapar con tal de tratar de saciar tu necesidad. Y este hombre llevó a su familia, a la familia que tanto amaba, que tanto apreciaba, la llevó a los campos de Moab. ¿Estaba haciendo lo incorrecto? Para él no, pero lo estaba haciendo. Belén es el lugar del propósito, el lugar, a final de cuentas, donde encontramos el sentido de la vida, donde encontramos nuestra existencia, la razón de nuestra existencia, donde Dios a final de cuentas nos ha asignado. Pero a final de cuentas, esta familia, por no tener rey, salió del lugar de su propósito. Un propósito que fue asignado por Dios mismo, y ellos salieron de ese lugar. Ahora, ¿por qué se fueron? Se fueron porque la voluntad de Dios no los gobernaba. La voluntad de Dios no era su gobierno. Ellos estaban movidos por sentimientos, por emociones, por necesidades, por anhelos, como mucha gente muchas veces se mueve del lugar de su propósito porque tiene sueños, porque tienen anhelos, porque tienen necesidad y quieren cubrirla y satisfacerla bajo su propio criterio, bajo su propia condición, fuera de la voluntad de Dios, alejados de la voluntad que te acerca al propósito. Y eso fue lo que le sucedió a estas personas. Se llevó a su familia. Y dice el final del versículo 2, dice: llegaron a Moab y se establecieron allí. Esa palabra establecer significa llegar para quedarse, es decir, no moverse. Se iban a quedar ahí.
¿A qué fueron? Fueron a prosperar, fueron a no pasar hambre, fueron a cubrir sus necesidades, a cumplir sus sueños, a cumplir sus anhelos, a que lo que anhelaban pudiera ser cubierto, ser satisfecho. Eso es lo que ellos anhelaban. Ahora, ¿qué sucedió? Vemos el versículo siguiente, 3 al 5. Dice: tiempo después murió Elimelec y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después, di conmigo, 10 años después, murió tanto Malón como Kelión. Entonces Noemí quedó sola, sin sus 2 hijos y sin su esposo. Escuchen, salieron por una necesidad material, por una necesidad financiera. Salieron de la casa. Dice la Biblia que se fueron de su casa, salieron para satisfacer su necesidad. Quizá dijeron: ¿sabes qué? Es que el problema que estamos viviendo es complicado. El pastor no entiende, los líderes no entienden que mi familia necesita esto y aquello, y yo tengo que salir y tengo que cubrir las necesidades de mi hogar, de mi casa, de mi familia. Yo tengo que ir a suplir las necesidades y por ello no puedo estar aquí. Eso fue lo que hizo este hombre. Pero la crisis de hambre se convirtió en una crisis de muerte. Ahora esa mujer estaba llorando por su marido. No solo eso, dice que los hijos se casaron con mujeres moabitas, es decir, vino un vil desorden. Ahora los hijos no pueden estar en intimidad, en comunión con Dios, porque ahora los hijos están viviendo una vida como la de Moab, una vida como la tinaja de basura puede ofrecer a los hijos que pudieron haber crecido en el propósito de Dios. Es decir, hijos murieron sin propósito, un hombre murió sin su propósito en la vida. ¿Te has preguntado cuánta gente ha muerto sin haber visto su propósito? Solo porque quiso salir para cumplir o cubrir una necesidad y que creían que lo que estaban haciendo era correcto. Nosotros como padres, escuchen bien, no les damos propósito a nuestros hijos. Solo somos unos colaboradores. El propósito lo da Dios y nosotros colaboramos con nuestros hijos para que ellos vivan el propósito de Dios. Tú no sabes si uno de tus hijos va a servir a Dios. Quizá va a ser un pastor o otra cosa, pero va a servir a Dios. Tienen un propósito. Tú tienes que colaborar como papá o como mamá para que eso llegue a su cumplimiento. Pero si tú dices: tengo necesidad, y te los llevas, quizá tus hijos mueran sin propósito. Porque la peor tragedia que nos puede pasar en la tierra es haber muerto sin haber visto el propósito de Dios en nuestra vida. Es decir, ¿por qué existí? ¿Por qué estuve aquí? Y eso es lo que le sucedió a los hijos de esa mujer. Ahora, dice el versículo que murieron tanto Malón y Kelión después de 10 años. ¿Por qué después de 10 años? Porque cuando nosotros vivimos alejados de la presencia de Dios, vivimos alejados de la voluntad y del propósito de Dios, somos más dados a la terquedad, a la necedad y a aceptar autoridad. Nos vamos alejando cada vez más de lo que Dios ordena y quiere para nuestra vida. Somos más prontos para pecar, pero más tardos para obedecer. Cuando la gente se sale del propósito, tú le dices: oye, te acaba de pasar una tragedia, ¿por qué no te vuelves a Dios? No, sí, ya voy a ir después, más adelante. Su esposo murió y Noemí no reaccionó. Noemí esperó 10 años y después de 10 años murieron sus hijos. Y ahora se quedó sola. ¿Sabe qué es quedarse solo? Quedarte solo es llenarte de resentimiento, de amargura, de tristeza y de dolor en tu vida. En algún momento hay gente que se ha quedado sola. Esta mujer sufrió la pérdida de 3 personas que amaba. Tuvo una crisis difícil de superar. No era sencillo poder superar esa crisis.
tardó 10 años en entender la situación de su vida, porque existe gente en la iglesia que es bipolar. Dile al que está al lado de ti, quizá te estén hablando a ti. Gente bipolar. ¿Cómo bipolar? Gente que viene a la iglesia, es prosperada, recibe al Señor y la prospera, se llena de bendición, de abundancia, y la ves cantando, aplaudiendo, danzando, grita, sirve, hace muchas cosas para Dios, porque está apasionada, porque todas las cosas en su vida están suplidas. Pero cuando llega un momento de crisis, entonces decide marcharse a tratar de cubrir esas necesidades en su vida y por su propia fuerza. Pero cuando suceden cosas en su vida allá afuera y pierde todo, entonces vuelve otra vez a Dios, porque otra vez lo necesita. Esa es gente bipolar. Gente que se vuelve bipolar con las cosas de Dios. Jóvenes bipolares que cuando quieren entrar a una escuela oran de rodillas a Dios. Dios les da la escuela, y cuando entran a la escuela se olvidan de las cosas de Dios. Creen que la iglesia es una pérdida de tiempo. Se olvidan de que Dios fue el que les dio la respuesta para que ellos pudieran estudiar en el lugar que tanto anhelaban. Gente con un trabajo, que anhelaba un trabajo y Dios se los da, y cuando lo tienen ahora están ocupados en el trabajo y se olvidan de venir delante de su rey. Y cuando pierden el trabajo, entonces vuelven a regresar. Eso es gente bipolar. Estas personas habían caído en esa parte, en la bipolaridad. El versículo 6 dice: estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darles buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a la tierra natal. Acompañada por sus 2 nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que las llevaría de regreso a Judá. Siempre va a existir un camino que te va a regresar al lugar de tu propósito. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y luego dice: sin embargo, ya puestas en camino, Noemí les dijo a sus 2 nueras: vuelva cada una a la casa de su madre, y que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Escuchen bien. Más adelante dice claramente que Orfa dijo: no, sabes qué, que contigo creo que no me va a ir tan bien. Así es que yo te doy un beso y me retiro, me vuelvo a mis dioses, me vuelvo nuevamente con mis padres, me vuelvo nuevamente con mi familia. Y se regresó. Porque escuchen bien, va a haber momentos en la vida que nos tenemos que determinar a volver al lugar de nuestro propósito. Va a haber momentos en la vida que te vas a quedar solo, que no importa que diga tu esposo: yo no voy a ir a la iglesia. Tú no tienes que decir: es que mi esposo no va a la iglesia, por eso me quedo. Va a haber momentos donde tú sola vas a tener que buscar el lugar de tu propósito. Va a haber momentos donde tú como hombre vas a venir a buscar el propósito que Dios tiene para tu vida. Muchas veces te vas a quedar solo o sola. Quizá como hijo dices: mis padres no quieren de Dios, pero tú estás aquí porque tú sabes que hay un propósito en la vida para ti. Va a haber momentos en la vida donde nadie te va a seguir para buscar a Dios. Pero esta mujer se determinó a regresar. Dice claramente la escritura que ella, en el versículo 19, dijo algo ahí: de modo que las 2 siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí?, preguntaban las mujeres. Y ella dijo: no me llamen Noemí, más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. ¿Sabe que el ser humano está dado a tomar sus propias decisiones y después culpar a Dios de sus tragedias? Esa mujer estaba culpando a Dios de su tragedia. Ella nunca entendió que fue su propia decisión. Dios nunca les dijo: váyanse de Belén, que Belén es la casa de pan donde está la palabra de Dios. Pertenecían a Judá, que era el lugar donde se exaltaba a Dios, donde existe la alabanza. Era el lugar donde la casa estaba, donde había comunión, donde había relación. Es decir, este hombre se llevó a su familia y perdieron la relación con los hermanos, la comunión. Salieron del lugar donde Dios era exaltado, salieron del lugar donde se alababa a Dios, donde se oía la palabra de Dios. Y ella entonces regresa a casa, nuevamente a casa, y cree que la amargura Dios se la provocó.
Y ella dice: me fui llena, pero regreso vacía. Ahora les hago una pregunta: ¿ustedes creen que Noemí regresó pobre de Moab? No. Su necesidad estaba tan suplida que se quedó todo el tiempo en el que murió su esposo. Se quedó todo el tiempo en el que los 10 años que murieron sus hijos. Ella tenía prosperidad. Es decir, ella regresó con su carro nuevo. Regresó y tenía casa en Moab. Tenía fondos en el banco. Tenía lo que ella necesitaba para cubrir sus necesidades financieras. Sin embargo, cuando entra, dice: me fui llena, pero ahora regreso vacía. Porque escuchen bien, lo que muchas veces llena nuestra vida no son las cosas, son las personas que Dios nos regaló, son las personas que Dios puso alrededor de tu vida. Tu esposo, tu esposa, tus hijos son la bendición, y es lo que Dios preparó para ti, para que tú vivas lleno y pleno. Cuando tú crees que lo material es lo que te llena, quizá no te vas a dar cuenta cuando pierdas lo más importante. En esta temporada, mucha gente perdió gente que amaba, gente que se dio cuenta que las cosas materiales no tenían el valor como la tenían esas personas. Gente allá afuera ha perdido gente porque decidieron salir muchas veces de la voluntad de Dios, porque querían cubrir una necesidad física y se olvidaron de lo más importante. La gente que te rodea es la gente que puede llenar tu vida, no las cosas materiales. Ella volvió vacía. Ella volvió vacía y venía amargada. ¿Quién no se va a amargar? Podemos decir: no, la Noemí, la Mara, ¿no? La amargura. ¿Quién no se va a amargar cuando perdió un esposo, cuando perdió 2 hijos? ¿Te das cuenta que este hombre decidió sacar a su familia porque no tenía dinero? Pero esta mujer en realidad tiene un dolor y un sufrimiento porque ahora no tiene lo más importante. Ella significa, su nombre Noemí significa placentera, dulce, es decir, la motivación de su alegría, de su razón de existir era su familia, y ahora no tenía nada. Lo que la motivaba a preparar unos hot cakes o una sopa quizá muy rica era su familia. Pero ahora, ¿a quién? No tengo a quién. Tengo dinero en el banco, tengo un carro, tengo todo, pero ¿a quién? Estoy vacía. Quizá tú tengas muchas cosas, pero si has perdido gente, estoy seguro que te sientes vacío. Y esa mujer así se sentía, vacía. ¿Me ayuda el teclado? El versículo 16 dice: pero Ruth respondió: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas yo iré, donde quiera que tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Una de las nueras de Noemí dijo: yo me voy contigo. Porque quizá aún en medio de todo lo que vivía Noemí, Ruth la vio y decía: ¿por qué esa mujer es así? Porque todos los que estamos aquí somos conscientes que en algún momento, cuando quizá alguien se ha vuelto a la tinaja de basura, se ha vuelto al mundo, por más que quiera pecar, hay cosas que le impiden hacerlo. Porque hay algo en tu corazón que te dice: está mal, está mal, está mal, y no lo puedes hacer como lo hacen otros. Así que esta mujer se dio cuenta. Esta Noemí perdió a su esposo, perdió a sus hijos, pero hay todavía cosas en su vida. No se rinde a mis dioses, no hace cosas que nosotros hacemos. ¿Por qué no lo hace? Y quizá la miró y algo se inspiró en su vida. Así que dice: ¿sabes qué? Yo me voy contigo. Quiero que el Dios al que tú dices que existe se vuelva mi Dios. Del pueblo del que tú hablas, donde no perdiste a tu familia, donde disfrutabas la vida, donde te despertabas y podías abrazar a tu marido, a tus hijos, donde disfrutabas ir a buscar el encuentro del rey. Eso de lo que tú hablas, del gozo y de la alegría. Yo quiero tu pueblo, quiero ir a tu pueblo, quiero saber cómo es tu pueblo, quiero llegar ahí y quiero que tu pueblo se convierta en mi pueblo. Esta mujer no había vivido en Israel,
Sin embargo, aunque Noemí había vivido fuera del pueblo de Dios, había inspirado el corazón de una mujer a desear un pueblo que ella nunca había pisado. Quizá tú te hayas equivocado en la vida, pero te aseguro que tú puedes inspirar a gente de tu familia a venir aquí, a familiares y amigos. Los puedes inspirar porque has hablado de Dios. Aún en tu crisis y en tu tiempo difícil has mencionado a Dios. Quizá te fuiste y en medio de ese mundo decías: no puedo hacer eso. No, pues estás aquí, no, pero no puedo hacerlo. Y te aseguro que hay cosas que han quedado en el corazón de algunos. Esa mujer decidió regresar con Noemí. Y escuchen, Ruth era una moabita, y la Biblia dice que ninguna moabita podía entrar a la presencia de Dios hasta después de 10 generaciones. Y esta mujer se viene con Noemí, y es una mujer, escuchen bien, que vivía sin propósito. Noemí tenía propósito, pero se salió de él, y ahora tenía que regresar. Pero Ruth no tenía propósito en la vida. Ahora dice que pasaron 10 años que estuvieron con Malón y Kelión, y dice que no pudieron quedar embarazadas. Porque escucha bien, eso no era una tragedia, eso era una bendición. Porque hay cosas que solamente se van a dar en la voluntad de Dios. ¿Cuántas cosas allá afuera, en la tinaja de basura, sin Dios, alejado de la voluntad de Dios, has querido realizar, pero nunca pudiste realizarlo? Nunca se dio a luz, siempre murió. Porque la Biblia enseña claramente que después de esta mujer se casó con Booz y tuvo un hijo. Lo que no pudo tener en 10 años en la tinaja de basura, lo vino a encontrar en la tierra de Belén, porque ese es el lugar del propósito. Hay muchas cosas en la vida que no lograrás porque solamente se dan en la voluntad de Dios. Solamente se dan cuando tú tienes un propósito. Esta mujer no tenía propósito, pero cuando entra a Belén, Dios le dice: tengo un propósito para ti. Ahora quiero que entendamos algo bien importante. ¿Quién se iba a imaginar? Esa mujer nunca pasó por su mente que alguien se iba a inspirar por Dios, iba a escribir un libro que se iba a llamar Ruth, donde iban a hablar de la historia de Noemí, de Elimelech, de Malón, de Kelión. Le iban a hablar de ella, de su descendencia. Y escuchen bien, de ahí nace Isaín, y de ahí nace David, y de ahí viene el linaje de Jesús. Es decir, que esta mujer pertenece al linaje de Jesús. Es decir, que ella encontró un gran propósito porque Dios se lo dio en una tierra donde ella entró. Quizá tú estés viviendo sin propósito, pero dices: yo vine porque tal persona me invitó, yo la seguí. Quizá esa persona fue Noemí y tú eres una Ruth, un Ruth. Y yo quiero decirte que Dios tiene un propósito para tu vida. Que lo que no lograste afuera durante 10 años, que intentaste una y otra vez y siempre murió, no se daba, nunca pudiste verlo realizarse, Dios te está diciendo ahora: aquí hay un propósito para tu vida. Yo tengo un propósito para ti. Dios tiene un propósito para ustedes. Porque escuchen bien, este mensaje primeramente es para que, si tú eres una persona que en algún momento decidiste salir para cubrir tus necesidades a través de tus propios criterios y tu propia fuerza, entiendas que no hay mejor lugar para pasar una crisis que en la voluntad de Dios. No hay mejor lugar donde llorar, donde sufrir, que en la voluntad de Dios. Cuando yo me convertí al Señor, yo venía de las drogas y muchas cosas más, y yo siempre obtuve dinero fácilmente. Y cuando me convierto, nuestra vida cambia y ahora tenemos que trabajar de una forma diferente. Así que, como no sabía qué hacer, me puse a vender lo que fuera,
recuerdo con mi esposa caminábamos muchas colonias vendiendo pan, vendiendo jugos, haciendo muchas cosas, pero no se nos daba. Y yo recuerdo que me desesperaba tanto que yo le decía a mi esposa: no, es que no, aquí no la hago, yo tengo que regresar a hacer las cosas que hacía antes. Pero ella me decía: no, tenemos que seguir. Y yo recuerdo que le decía: la puerta donde nosotros vivíamos en un cuarto, y a veces solamente teníamos 100 pesos para una semana para comer con un hijo. Y yo recuerdo que decía: Señor, no quiero volver a la tinaja de basura, no quiero regresar al lugar donde me amargué, donde mi vida fue amargada, porque yo perdí a mi padre cuando tenía 8 años. En sí, mi madre no era su esposa de mi padre. Mi padre tuvo 7 mujeres. Yo tengo 34 hermanos, imagínense. Mi familia estuvo dada a la prostitución, estuvo dada al vicio y a muchas cosas por causa de la vida que vivimos. A los 13 años de edad mi madre se marchó y yo me quedé solo a vivir en mi casa. No vivía con nadie. Me resentí, me amargué contra mi madre, odiaba a mi padre aunque estuviera muerto, tenía deseos de matarlo, tenía muchas cosas en mi mente, y por eso me amargaba con la gente que vivía bien, la gente que disfrutaba la vida, la gente que se gozaba. Era gente que no toleraba mi vida. Yo sabía que esa vida era una vida de amargura. Así que yo le decía a mi esposa: enciérrame con llave. Y yo me metía debajo de la cama y literalmente yo rasguñaba el piso gritándole a Dios: no quiero volver a ese lugar, no quiero volver a esa vida, no quiero volver ahí. Y porque decidí pasar la crisis en la voluntad de Dios, es que estoy aquí. Porque Dios tiene un propósito en tu vida, porque Dios tiene un plan para ti. Quizá puedas pensar que te cuesta trabajo, pero escúchame bien: es mejor llorar en la voluntad de Dios que después salir, buscar la respuesta a nuestra vida y después sufrir las consecuencias de la tragedia. Esta mujer volvió a recuperar su dulzura, porque ella después le dijo a Ruth: tú no eres mi nuera, tú eres mi hija. Y cuando tuvo nietos, ella era la abuela más feliz del mundo. Porque Dios tiene un plan para ti, aunque te hayas equivocado, aunque tú hayas dicho: no, pues es que yo necesito cubrir. Quizá no lo hiciste malintencional, quizá no te fuiste de la iglesia porque querías hacer lo incorrecto, quizá creías que era correcto salir y cubrir la necesidad de tu casa, de tu propia vida, pero te diste cuenta que no era lo correcto a través del dolor, de la pérdida. Pero hoy Dios te está diciendo: vuelve. El versículo 22 dice claramente que Ruth y Noemí regresaron a la casa de Moab, regresaron al lugar de su propósito. Esta casa, esta iglesia, es un lugar que Dios asignó para darte propósito. La autoridad pastoral que Dios puso aquí es la que Dios te asignó para darte propósito. Tú estás aquí como persona porque Dios tiene un propósito para ti. Tú estás aquí porque Dios tiene un propósito para tu familia. Dios quiere usar tu vida para un propósito de esta iglesia y para esta comunidad. Tú eres importante, y aunque te hayas equivocado, el propósito de Dios en tu vida no se ha caducado. Tú puedes pensar y decir: ¿quién quiero ser? Hay gente que no regresa al propósito de Dios, que ya murieron. Tú puedes pensar cuánta gente murió sin propósito. Porque escucha, una cosa es saber y enterarte: el hermano tal murió. Y algunos podemos decir: bueno, al menos sabemos que se fue al cielo con Dios. Esa no es la tragedia. La tragedia es haber muerto sin haber encontrado tu propósito en tu existencia, haber muerto sin haber visto lo que Dios quería que vieras, sin haber logrado y cumplido lo que Dios quería que cumplieras. ¿Y cuánta gente murió en este tiempo sin ver su propósito en la vida? Así que mira, si un día morimos, porque vamos a morir, si no es que viene el Señor antes, la
La mayor satisfacción, morir con una sonrisa, es haber dicho: morí cumpliendo mi propósito. ¿Qué propósito tienes con tus hijos? Que tú digas: si muero, cumplí mi propósito con ellos. Cumplí mi propósito en mi matrimonio. Cumplí mi propósito en mi llamado. Cumplí mi propósito en la vida. Eso es la mayor satisfacción. Vamos a ponernos de pie. ¿Qué proyectos en la vida sin la voluntad de Dios están muertos? ¿Qué tanto has intentado lograr y dices: nunca lo he logrado? Quiero decirte que hay un lugar asignado para cumplir los propósitos de Dios. Hay un lugar que Dios te ha asignado para que tú puedas ver lo que Dios tiene planeado para ti. Quizá no te fuiste o te alejaste, porque alguien puede decir: yo nunca me he ido de la iglesia, siempre he estado aquí. Pero recordemos dónde inició todo el problema. El pueblo de Dios no tenía rey, y un nombre que significa Dios es mi rey perdió el discernimiento de tener la esperanza en su rey. Hay gente que ha hecho cosas porque dejó de confiar en el reinado de Dios en su vida. Y aunque vienen a la iglesia y cantan: Dios es mi rey, hacen las cosas bajo su propio criterio. Hacen lo que creen que les da la gana, olvidándose de que el rey siempre tendrá la razón y que Él ya marcó un destino de bendición para ustedes. Les quisiera que levantáramos nuestras manos, y si sea el caso de nuestra vida como Noemí, digamos: Señor, estamos aquí y regresamos nuevamente a la intimidad contigo. Señor, quizá hemos querido cubrir alguna necesidad de nuestra vida. Quizá no lo hicimos malintencionalmente, Señor. Buscamos sencillamente cubrir nuestras necesidades. Buscamos suplir la necesidad de nuestra familia y nos equivocamos, porque nos salimos del lugar del propósito. Pero hoy estamos de vuelta como Noemí. Quizá venimos amargados, resentidos, tristes por las pérdidas, pero estamos de vuelta porque sabemos que tú puedes cambiar esta amargura por dulzura otra vez. Estamos aquí nuevamente para que tú cumplas tu propósito en nosotros. Y si es el caso de alguien aquí que quizá vivía sin propósito, Dios ya tenía un propósito para ti cuando tú llegaste aquí. Quizá no pasa por tu mente lo que Dios escribió sobre tu vida, lo que Dios ya planeó contigo, con tu familia. Sencillamente es decidir: tú eres mi Dios, tú eres mi rey, tú eres a quien quiero en mi vida. Nos volvemos en esta tarde, volvemos nuestro corazón y le decimos: Señor, aquí está el corazón herido, aquí está el corazón resentido, amargado. Nos amargamos fuera de tu voluntad. Quizá pensamos por algún momento que fuiste tú, pero fue nuestra decisión, fue el deseo por querer cubrir nuestra necesidad. Y aquí estamos. Volvemos al lugar de nuestro propósito. Volvemos al lugar donde tú tienes un plan para nuestra vida. Volvemos nuevamente, Señor, al lugar que le da razón a nuestra existencia. Porque si logramos entender eso, vamos a pensar apasionadamente, vamos a hablar apasionadamente, vamos a actuar apasionadamente y vamos a encontrar pasión por la vida, vamos a encontrar pasión por nuestra existencia. Aquí estamos, levanta tus manos. Quizá alguien aquí en algún momento estuvo pensando: creo que me voy a alejar,
voy a buscar la forma de cubrir mis necesidades, la forma de cubrir lo que mi familia necesita. Y hoy en esta tarde puedes levantar tus manos y decir: Señor, estoy aquí. Y quizás estoy en crisis, quizá una crisis emocional, quizás una crisis sentimental, quizá una crisis financiera o familiar, pero prefiero pasar esta crisis en tu voluntad que fuera de ella. Prefiero llorar aquí, Señor, donde sé que seré consolado, donde sé que seré ayudado. Prefiero pasar la crisis contigo que lejos de ti, porque entiendo que mi deseo, que mi necesidad se puede convertir en la razón de alejarme de ti, de retirarme de tu presencia. Así que mejor me anclo a tu corazón, me anclo a ti, Señor, y te pido: aquí estoy, ayúdame a pasar esta crisis. No quiero abandonar el lugar de mi propósito, el lugar que tú me has asignado. No lo dejo, me quedo a pesar de la crisis, a pesar de la situación, a pesar de lo que estoy viviendo. Me quedo contigo, me anclo a ti, porque tú tienes pensamientos de bien y no de mal para mí. Tú tienes un futuro especial para mí, porque tú ya estuviste en el futuro y ahí estoy yo. Tú sabes lo que yo quiero, tú sabes lo que necesito, pero me apego a tu voluntad, me apego a tu propósito y lo acepto en esta tarde, en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, levanta tu voz, dile: aquí estoy, aquí estoy. No me voy a salir, no voy a perder lo que más amo, no voy a perder lo que trae llenura a mi vida, no voy a perderlo por salir del propósito, no lo voy a perder. No me voy a amargar, no me voy a resentir, prefiero llorar y después sonreír en tu presencia. No quiero llorar por algo. Espiritualmente, solamente quisiera que espiritualmente imagines tomarte de la mano del Rey. Le digas: tómame fuerte, porque sé que hay momentos que quiero abandonar el lugar de mi asignación, el lugar de mi propósito, pero me tomo de tu mano fuertemente y te digo: aquí estoy. Paso las crisis contigo, paso los momentos difíciles contigo. No me voy a ir, Señor. Aquí estoy, aquí me quedo. Sí, sí, sí. Vamos, 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 iglesia. Solo un momento, solo un minuto más ahí. Siente la mano del Señor que te abraza, que te dice: esto es temporal. Sencillamente es temporal, porque después el Señor visitó a su pueblo para darles abundancia. Lo que estás viviendo es temporal. Iglesia, lo que estás pasando simplemente es temporal. Él ya tiene preparada una cosecha para ti. Él ya tiene preparado lo que necesitas para ti. Solo no salgas del lugar de tu propósito. Señor, gracias. Y si es tu caso, como esa Ruth, que no conocía al Señor, que vivía sin propósito, hoy quiero decirte que Dios tiene un propósito para tu vida, y que sencillamente tienes que levantar tus manos y decirle: Señor, quiero que seas mi Rey, quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi Salvador, quiero que perdones todo lo que he hecho mal y que me des un lugar de propósito. Aquí está mi vida, te la entrego. Te entrego mi corazón, te entrego mis pensamientos, te entrego todos los fracasos que tuve en la tinaja de basura, y entrego todo mi ser a ti, porque sé que aquí tengo un propósito en la vida. Y sé que cuando encuentro propósito y razón de existencia, vuelve el gozo a mi corazón, y eso quiero.
Así que te acepto como mi Señor y mi Salvador, y creo que tú eres mi Dios. Aleluya. Con tus propias palabras levanta tu voz ahí y habla con el Señor. Un momento, solo un momento.